Ahora veamos el siguiente movimiento, que sería tiro vertical hacia arriba. ¿Qué sucede con tiro vertical hacia arriba? Sucede que siempre cuando lanzamos un objeto hacia arriba, llega a un punto máximo, entonces vuelve a caer. Nunca sucede que lanzamos algo y sigue subiendo, subiendo, subiendo. Cuando lanzamos algo, no puede seguir subiendo. ¿Por qué? Recordemos que la gravedad hace que los objetos caigan. Entonces, si un objeto sube, eso es en contra de la gravedad. ¿Y qué es lo que hace la gravedad? La gravedad se opone a ese movimiento. Y cuando digo se opone, hace que la velocidad de ese movimiento se reduzca hasta que no quede velocidad. Ahora, chicos, la velocidad inicial de este movimiento, que es tiro vertical hacia arriba, la velocidad inicial existe. ¿A qué me refiero con existe? A que su velocidad, a que la magnitud de la velocidad es diferente de cero. Puede ser 5, 4, 10, 20 metros sobre segundos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que impulsamos ese movimiento, somos los que provocamos ese movimiento. Cuando lanzamos algo hacia arriba, tenemos que empujarlo hacia arriba. Y cuando lo empujamos hacia arriba, le damos una velocidad. En física la vamos a interpretar con velocidad, pero en la vida real nosotros podemos observar que empujamos o lanzamos algo hacia arriba. ¿Y a qué me refiero con altura máxima? Cada movimiento que sea tiro vertical hacia arriba siempre va a tener una altura máxima. Esa altura va a simbolizar lo recorrido por la velocidad inicial antes que la gravedad reduciera su velocidad hasta cero. Cada vez, o podemos contextualizar este tipo de movimiento a través de que cuando lanzamos algo hacia arriba, podemos notar que en la vida real siempre vuelve a caer. Entonces, cuando lanzamos algo hacia arriba, podemos imaginar que cuando lanzamos algo va a ir subiendo y la gravedad va a ir reduciendo la velocidad. En el primer segundo podemos recorrer todo esto, después un poquito menos, después un poquito menos, hasta que lleguemos a cero. ¿Qué sucede cuando llegamos a cero? Cuando llegamos a cero significa que ya no podemos movernos más. Y aquí es donde se voltea el movimiento. Llegamos a cero y es donde vuelve a caer. En esta parte, que es la parte de subida, esta parte es la parte de subida, entonces la velocidad inicial es diferente de cero, existe porque es lo que impulsa que un movimiento o el cuerpo suba. Llegamos a cero en ese punto en donde nosotros tenemos la velocidad final igual a cero, es donde se voltea el movimiento. Esa velocidad final en este primer parte del movimiento, esa velocidad final igual a cero, se convierte como la velocidad inicial de un nuevo movimiento. La velocidad inicial igual a cero. ¿Recuerdan la velocidad inicial igual a cero? A ver, ese es el movimiento que vuelve a suceder en la otra parte de este tiro vertical es caída libre. ¿Por qué? Porque la velocidad final de la primera parte es igual a cero, se convierte en la velocidad inicial de la segunda parte, que es igual a cero. Entonces, este objeto vuelve a caer, en donde su velocidad final existe, es diferente a cero. Y resulta, chicos, que la velocidad inicial con que empieza el movimiento es igual a la velocidad final cuando vuelve a bajar. Las velocidades iniciales y la velocidad final son las mismas. Y el tiempo de vuelo nos referimos a tiempo de vuelo a todo este trayecto, a la subida y a la bajada.
es igual al tiempo de subida, al tiempo en que llega a la velocidad final igual a 0, más el tiempo de caída, el tiempo en donde empieza la caída libre, empieza con una velocidad inicial igual a 0 y llega a una velocidad final que es igual a su velocidad inicial cuando empezó a subir. Recordemos que la gravedad siempre va a ser negativa porque es la que se va, en esta parte es la que se va a oponer al movimiento y en esta otra parte es la que va a hacer que esta pelota que llegó a 0, que llegó a velocidad igual a 0, vuelva a caer. Ahora chicos, espero que hayan entendido esta parte porque es fundamental. Cada vez que nosotros querramos encontrar la altura máxima, nosotros ya tenemos que suponer que para que esta pelota, podemos llamarle pelota, llegue a este punto, tiene que llegar a una velocidad final igual a 0. Cuando llega a la velocidad final a 0, entonces es donde empieza a caer. Ahora hagamos un ejemplo. Ahora chicos, nos corresponde hacer un ejemplo de tiro vertical hacia arriba. El ejemplo dice lo siguiente: desde lo alto de un edificio se lanza verticalmente hacia arriba un objeto con una velocidad de 64.4 pies sobre segundos. Nos piden que calculemos A, el tiempo en alcanzar su altura máxima, B, su altura máxima, C, la posición y la velocidad después de 1.7 segundos, D, en cuánto tiempo pasa el objeto por el sitio del lanzamiento, E, cuál es su posición y velocidad después de 6 segundos. Ahora procedamos a realizar nuestro ejemplo. Recordemos chicos que hay algo que tenemos que resaltar sobre nuestros puntos de referencia. Como podrán observar, aquí tengo la representación gráfica de lo que está diciendo el problema, que desde lo alto de un edificio se lanza un objeto. Tenemos que resaltar nuestro punto de referencia. Nuestro punto de referencia nos indica qué cantidades físicas los vamos a tomar como positivas y qué negativas. Recordemos lo que habíamos dicho anteriormente, donde dijimos que los movimientos que van hacia arriba o hacia arriba del punto de referencia del lanzamiento iban a ser tomadas como positivas y las que van hacia abajo negativas. Como la gravedad es hacia abajo, entonces es negativa. Ahora ya teniendo en cuenta esto, procedamos a realizar el ejemplo. En el inciso A nos piden el tiempo para alcanzar su altura máxima. Así que para empezar con el inciso A nosotros tenemos que sacar qué datos nos proporciona el problema para encontrar lo que nos pide en el inciso A. El problema nos proporciona una velocidad inicial que es igual a 64.4 pies sobre segundos. También la gravedad tenemos que recordarla siempre, aunque no nos digan cuál es el valor de la gravedad, nosotros tenemos que recordar el valor de la gravedad. Como 64 pies sobre segundo son unidades de medida que se utilizan en el sistema inglés, entonces nosotros también tenemos que utilizar la unidad de medida de gravedad también en pies sobre segundos al cuadrado, el cual es, según los que les había mencionado anteriormente, es 32.2 pies sobre segundos al cuadrado. Ahora nos piden tiempo. Pero chicos, les había mencionado que para alcanzar la altura máxima
la velocidad final tenía que ser 0. Porque ya no podría seguir subiendo. Llega a su límite, se podría decir, y después vuelve a caer. Entonces eso significa que nosotros tenemos velocidad inicial, velocidad final, gravedad y tiempo. Busquemos una fórmula que, teniendo esos datos, nos proporcione tiempo, el cual es tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre la gravedad. Como tenemos velocidad final, tenemos velocidad inicial y tenemos gravedad, entonces podemos encontrar tiempo. Solo le agregamos valores a cada una de nuestras variables o sustituimos las variables. En este caso, la velocidad final ya sabemos que es 0 menos la velocidad inicial, que es 64.4 pies sobre segundos, dividido entre la gravedad. La gravedad es 32.2 pies sobre segundos al cuadrado, pero recordemos que la gravedad es hacia abajo, entonces el signo de la gravedad es negativo. Menos 32.2 pies sobre segundos al cuadrado. Entonces tiempo es igual a 0 menos 64.4 es igual a menos 64.4. Menos 64.4 dividido entre menos 32.2 es igual a 2 segundos. 2, y como estamos hablando de tiempo, y aquí estamos midiendo tiempo en segundos, entonces colocamos segundos. O simplemente podemos hacer nuestra división de dimensionales, el cual es pies sobre segundos dividido entre pies sobre segundos al cuadrado. Ahora hacemos nuestra operación. Podemos utilizar el método de extremos por medios para encontrar el resultado. Pies por segundos al cuadrado es igual a pies por segundos al cuadrado dividido entre segundos por pies, pies por segundos. Pies se va con pies, al cuadrado se va con segundos, entonces solo queda segundos. Y así es como nosotros encontramos la dimensional del tiempo. O ya sabíamos que era segundos. Como ya encontramos el inciso A, el cual es tiempo igual a 2 segundos, podemos contextualizar que el tiempo que se tardó ese objeto en llegar a su altura máxima fue de 2 segundos. Ahora encontremos su altura máxima, el cual es el inciso B. Ahora encontremos la altura máxima. ¿Cuál fue la longitud que pudo alcanzar ese objeto a la hora de ser lanzado? Como ya tenemos nuestros datos, ahora ya tenemos tiempo que encontramos anteriormente. Ese es el tiempo para alcanzar la altura máxima. Ahora encontremos una fórmula para encontrar la altura, el cual es altura es igual a la velocidad final más la velocidad inicial dividido entre 2 y todo eso multiplicado por el tiempo, que se podría llamar el tiempo de subida. Ahora, como tenemos velocidad final, velocidad inicial, tenemos tiempo, entonces solo sustituimos los valores. La altura es igual a la velocidad final, el cual es 0, más la velocidad inicial, el cual es 64.4 pies sobre segundos. Y todo eso dividido entre 2, multiplicado por 2 segundos, el cual fue el tiempo de subida. Entonces, la altura es igual a, hagamos la operación,
0 más 64.4 es igual a 64.4 dividido entre 2 por 2 segundos. Y me da como resultado 64.4. Ahora encontremos en qué unidad de medida. O podemos decir que como es una altura, una distancia, una longitud, la vamos a medir en la unidad de medida que estábamos utilizando, el cual es pies. Pies. O simplemente podemos hacer nuestras operaciones con las dimensionales, el cual es pies dividido en 3 segundos por segundos. Esto es igual a segundos, se va con segundos, solo queda pies. Y es lo que habíamos encontrado o habíamos dicho. Ahora aquí ya encontramos la altura máxima. Y la vamos a colocar acá como máxima. La altura máxima es igual a 64.4 pies. Tiene un signo positivo porque significa que está arriba del punto de lanzamiento o nuestro nivel de referencia. Ahora encontremos el inciso C, el cual nos pide la posición y la velocidad después de 1.7 segundos. El inciso C ya nos proporciona un tiempo específico. Recordemos que estos 2 segundos fueron el tiempo que se tardó este objeto en llegar a su punto máximo. En cambio, en el inciso C ya nos da un tiempo de 1.7 segundos. Entonces, ese es el tiempo que vamos a utilizar, 1.7 segundos. Encontremos la velocidad final y la posición, nos referimos a la altura que llegó ese objeto en 1.7 segundos. Podemos buscar una fórmula que nos proporcione la altura, utilizando los datos de velocidad inicial, tiempo, la gravedad. En este caso, existe una. La altura es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Como podemos observar, esta fórmula nos proporciona la altura utilizando los datos que nos proporciona el problema, el cual es velocidad inicial, la gravedad y el tiempo. ¿Por qué no podemos utilizar esta velocidad final? Porque esta velocidad final es cuando nosotros alcanzamos la altura máxima. Por eso la velocidad final se hace 0. Pero en 1.7 la velocidad final existe porque no ha llegado a 2 segundos para que la velocidad final se haga 0. Empecemos con sustituir los datos en nuestra fórmula. La altura es igual a la velocidad inicial, el cual es 64.4 pies sobre segundos, multiplicado por el tiempo, el cual es el que nos proporciona el inciso C, el cual es 1.7 segundos, más un medio de gravedad, el cual es menos 32.2 pies sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado, el cual el tiempo es 1.7 segundos al cuadrado. Ahora que ya sustituí los valores en mi fórmula, procedo a realizar las operaciones indicadas. La altura es igual a 64.4 por 1.7
el cual es 109.48 y segundos se va con segundos, solo queda pies, más un medio de gravedad menos 32.2 pies sobre segundos al cuadrado multiplicado por el tiempo al cuadrado, el cual es 1.7 al cuadrado es igual a 2.89 segundos al cuadrado. Ahora sigamos. La altura es igual a 109.48 pies más un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Multipliquemos menos 32.2 por 2.89. Esto es igual a menos 93.06. Segundos al cuadrado se va con segundos al cuadrado, solo queda pies. Sigamos. La altura es igual a 109.48 pies más un medio de el resultado de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Un medio se refiere a que menos 93.06 pies lo tenemos que dividir entre 2. Esto es igual a menos 46.53 pies. Ahora altura es igual a 109.48 pies más por menos es igual a menos 46.53 pies. Ahora lo único que nos queda es proceder a realizar la operación de resta, el cual es 109.48 menos 46.53. Esto es igual a la altura que ese objeto alcanzó en 1.7 segundos es igual a 62.95 pies. Aquí podemos comprobar que como la altura máxima fue de 64.4 pies y en 1.7 segundos estaba en 62.95 pies. Estaba a punto de llegar a su altura máxima. Ahora que ya encontramos la altura, procedamos a encontrar la velocidad final en 1.7 segundos. Para encontrar la velocidad final, nosotros tenemos que encontrar una fórmula que nos ayude a encontrar la velocidad final utilizando los datos que nos proporciona el problema. En este caso es velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Tenemos velocidad inicial, tenemos gravedad y tenemos tiempo. Ahora solo sustituimos valores, el cual es velocidad final es igual a la velocidad inicial, que es 64.4 pies sobre segundos, más la gravedad por el tiempo. La gravedad es menos 32.2 pies por segundos al cuadrado por el tiempo, que el tiempo es 1.7 segundos. Procedamos a realizar las operaciones indicadas. 64.4 pies sobre segundos más la multiplicación de la gravedad por el tiempo, el cual es menos 32.2 por 1.7 segundos. Esto es igual a menos 54.74 segundos al cuadrado, se va con segundos, solo queda pies sobre segundos.
velocidad final es igual a 64.4 pies sobre segundos, más por menos es igual a menos 54.74 pies sobre segundos. Ahora procedamos a resolver la resta. 64.4 pies menos 54.74 es igual a 9.66 pies sobre segundos. Y es así como nosotros encontramos la velocidad final. Como podrán observar, la velocidad inicial fue de 64.4 pies sobre segundos. Y la gravedad que hizo, como fue un movimiento hacia arriba, la gravedad lo que hace es disminuir la velocidad. Y cuando la va a disminuir, podemos notar que en 1.7 segundos, antes de llegar a los 2 segundos, fue cuando la velocidad final se hizo 0, 1.7 segundos podemos notar que su velocidad es más pequeña que la velocidad inicial, porque la gravedad la fue disminuyendo la velocidad inicial, hasta que en 1.7 segundos podemos notar que su velocidad final es de 9.66 pies por segundo. Ahora procedamos a realizar el inciso D. El inciso D nos pide que encontremos el tiempo que pasa el objeto por el mismo sitio de lanzamiento. En el inciso D nos pide que encontremos el tiempo en que este objeto que fue subiendo volvió a caer, el tiempo en que este objeto pasa por este punto. Es lo que nos pide el inciso D. Nos pregunta cuánto fue el tiempo en que el objeto, cuando subió y volvió a caer, llegó a la misma posición del lanzamiento. ¿Cuánto fue el tiempo? Nosotros podemos utilizar nuestra lógica para dar la respuesta al inciso D, el cual es como el tiempo, esto se le va a llamar tiempo de vuelo, es lo que nos está preguntando el inciso D. Tiempo de vuelo es igual a tiempo de subida más el tiempo de caída. Y resulta que el tiempo de vuelo resulta, chicos, que el tiempo en que se tarda un cuerpo en llegar a su punto máximo es el mismo tiempo que se tarda en caer. ¿Qué significa? Que si en llegar a su altura máxima, en llegar a que su velocidad se hiciera 0, fue de 2 segundos, entonces cuando volvió a caer, también se tardó 2 segundos. Y esto significa que tiempo de vuelo es igual a 2 más 2 es igual a 4 segundos. El tiempo en que el objeto pasa por el punto de lanzamiento es de 4 segundos. Y la velocidad con la cual pasa por el punto de lanzamiento es la misma que su velocidad inicial. Después de 4 segundos, la velocidad inicial, cuando inició ese movimiento, fue de 64.4 pies por segundo. Después de 4 segundos, chicos, cuando vuelve a caer, cuando pasa por este punto, inició con 64.4 pies sobre segundos. Cuando pasa por este punto, nosotros podemos identificar que su velocidad inicial va a ser igual, después de 4 segundos, a su velocidad final.
¿Qué significa? Que después de 4 segundos su velocidad final va a ser de 64.4 pies sobre segundos. Recordemos que empezó con 64, después de 2 segundos llegó a 0, después volvió a caer, y cuando vuelve a caer lo que hace la gravedad en la subida es retrasar o retardar el movimiento. Cuando vuelve a caer lo que hace la gravedad es aumentar su velocidad conforme va cayendo. En este punto la velocidad inicial es igual a la velocidad final.